a este espacio, ¿no es cierto?, a este encuentro que hemos generado en el Centro de Desarrollo Docente, en este caso en el contexto de los cursos de primer año. Este es nuestro segundo encuentro, queda un tercero que tiene que ver con implementación de aprendizaje y servicio, pero un poco explicarles que, y bueno, yo me imagino que si ustedes están aquí es porque la docencia en cursos de primer año también les parece un tema súper desafiante. Estos estudiantes tienen características bien particulares por recién estar saliendo del ambiente escolar, y en ese sentido nos parece sumamente relevante la docencia, pues es una puerta de entrada a estos estudiantes de nuestra cultura, tanto disciplinar como institucional. En ese sentido, por eso quisimos crear estos encuentros con el objetivo de compartir experiencias, ojalá de crear redes entre ustedes, de que puedan seguir conversando sobre este tema, sobre lo que les resulta, sobre lo que no les resulta, y por eso en esta ocasión tenemos a Loreto Vélez de Ciencias Biológicas. Loreto ha participado, es una docente que ha participado de muchas instancias del Centro de Desarrollo, así que tiene mucha experiencia haciendo metodologías activas. Y también tenemos a Joao Botelo de la Escuela Interdisciplinaria de Medicina Veterinaria, que tiene muy buenos resultados también con sus estudiantes, y se ha también arriesgado a hacer cosas distintas. Entonces, este es un espacio para que nos compartan un poquito aquello. Les cuento un poquito la estructura. Si nos da el tiempo, podríamos hacer intervenciones orales, pero intentemos primero hablar por el chat y yo voy transmitiendo las dudas que se tengan. La idea es que comienza Joao con 15-20 minutos de presentación, la ronda de preguntas, y después vendría Loreto con su respectiva ronda. ¿Ya? Intentémoslo así, veamos cómo nos va. Les voy a dar la posibilidad de que compartan pantalla. Ahí creo que estoy, Joao. Ya. Ok, ¿me escuchan bien? Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a empezar contando el contexto, que es un poco diferente. Yo hice un curso de Biología y Diversidad Animal para la nueva Escuela de Medicina Veterinaria. ¿Ya? Eran 82 alumnos y el tópico en general eran tópicos como, además de Biología y Diversidad Animal, también relaciones evolutivas, morfología, ecología, y distribución geográfica, es decir, mucho conocimiento, ¿ya? Mucho, lo que yo no encontré palabra mejor que erudición. Buscar conocimiento, leer, conocer cosas. Y bueno, a principio, ya durante el primer mes, yo me di cuenta que teníamos dos clases de desafíos principales. El primero es común a todos que hicieron clases del primer semestre, que es los alumnos no se conocían, entonces partió la vida universitaria sin interactuar, sin conocer sus colegas. Tampoco conocían la dinámica universitaria, esa transición colegio-universidad fue un poquito complicada, cómo estudiar, la relación con los profesores, todo eso tuvo que desarrollarse en una dinámica online. Y nuestro caso particular, que hizo todo un poquito más complicado, es que era la primera generación. Nosotros estábamos creando la escuela. No había nadie más viejo, no había un colega más adelantado para preguntar, oye, ¿cómo es este profesor? ¿Cómo es este curso? Entonces, sobre todo eso generó mucha incertidumbre y un granito más de ansiedad en todos los alumnos. Y el tema que el segundo grupo de desafío que llama erudición es tener, como yo comenté, la biología y la diversidad animal, uno tiene que estudiarla, uno tiene que buscar conocerla, no es uno no aprende a calcular eso. No hay cálculo que te va a explicar que el monito del monte vive en el sur de Chile
y come eso y tiene la cola larga. Eso todo hay que estudiar, hay que tener el estímulo para buscar esta información. Entonces, en este ambiente de ansiedad, incertidumbre, dificultades por la herramienta online, había que buscar estimular el interés y también capacitar a los estudiantes a buscar esta información, porque uno no va a enseñar o exponer toda la diversidad animal. ¿Ya? Entonces, voy a comentar con ustedes las soluciones que fuimos encontrando, algunas malogradas, algunas más exitosas. Una que encontré que fue muy importante, que me di cuenta desde el principio, es mantener una rutina en Canvas de que los estudiantes sabían lo que iba a venir. 2 veces por semana sabían exactamente lo que iba a venir. Entonces, había un formato, liberaba un módulo, sabía que el módulo tenía las mismas 3, 4 cosas siempre. Y la otra cosa es tener esto que los blogueros o la gente de la internet llaman de engagement, que traducí como compromiso. Engajamento no es la palabra, que es este portugués, participación, ¿ya? Compromiso y participación. Entonces, y para eso había esa dinámica de siempre haber una encuesta, de haber material suplementario, y después de la clase haber un pequeño examen también con imágenes y tal. Así que los estudiantes estaban siempre ahí enganchados con nosotros. Ahora, algunas cosas no funcionaron muy bien. Por ejemplo, esta cosa para las encuestas, ya que tenía la idea de que los estudiantes era un poquito para invertir la clase, los estudiantes llegaron un poco más preparados, pero sobre todo interesados en el tema. Con textos como que no funcionaba muy bien. Yo vi que pocos leían. Entonces yo me di cuenta que, bueno, si yo preparaba un video corto, explicando, bonito, en general era un material inglés que yo sacaba el sonido, ponía pequeños subtítulos, ponía música clásica para que ellos también pensassem em outra coisa um pouco, isso funcionava muito melhor. Então, eles chegavam sabendo o que era um poliqueta, sabiam que eram parentes da lombriz de terra e da sanguijuela, tudo isso já chegava, já chegava com mais ou menos nivelado. E, sobretudo, interessado, como provocados. Otra cosa que no me funcionaba muy bien, los foros. Yo no quise poner los foros como obligatorios, pero había muy poca participación. Yo ponía las cosas más interesantes, comentaba primero la evolución de los ojos, la extinción de los dinosaurios, y había muy poca participación. Entendí que el tema de la timidez, de interactuar con gente que tú nunca viste a los 18 años, parecía ser importante. Pero por otro lado, cuando yo empecé a crear quiz totalmente no obligatorio, extra, había una participación increíble. ¿Ya? No lograba la interacción entre los estudiantes que yo quería con un foro, pero sí yo era muy eficiente como una manera de pasar un poquito más de conocimiento extra. De hecho, algunos estudiantes repetían el quiz 10, 20 veces intentando sacar 7 puntos, porque yo tenía un banco de datos grandes, y más del 50% participaba en general. ¿Ya? Otro tema que no es menor es la selección de imágenes. ¿Ya? Eso nosotros nos vamos dando cuenta que esta generación vive en el Instagram y vive viendo las fotos de los mejores fotógrafos del mundo todo el día. Tiene esta sensibilidad o este gusto por las imágenes de calidad o están acostumbrados con otro nivel de imágenes. Nosotros, esta es una imagen de libro texto de zoología y realmente esto no prende con ellos. ¿Ya? Entonces, yo gastaba mucho tiempo también en la selección de imágenes para mostrar para ellos, explicar con imágenes que fueron cautivantes, que fuera compatible con su vida
en el YouTube, el Instagram y etcétera. ¿Ya? Y esto funcionaba mucho mejor. Yo sabía que ellos tenían ganas de ver, vamos ver las fotos, vamos ver la clase, y la clase tenía siempre más de 75% de las personas en clase, porque era su realidad. Y bueno, otro día conversando con la Elizabeth, evidentemente yo dije, claro, tú enseñas zoología, ya profesor de, no sé, de cálculo, de termodinámica, no puede hacer eso. Pero sí facilita, pero también da esas responsabilidades, ¿no? Uno tiene que, hay esa expectativa de los estudiantes que el curso de zoología va a tener que ser bonito, va a tener que ser visualmente compatible con su vida. Entonces, de verdad, yo gastaba mucho tiempo seleccionando buenas imágenes compatibles con 2021, ¿ya? Con la realidad de esta gente que nació después del año 2000. Ahora, todo eso fue muy importante para mantener esta interacción y construir esta confianza y participación y un buen ambiente con los estudiantes, pero faltaba mucha cosa, faltaba especialmente esta interacción entre ellos y esta capacidad de buscar y escribir cosas que nosotros sabemos que es importante en el perfil del egresado. Y eso yo no conseguí desarrollar con este tipo de herramientas. Entonces, yo pensé que había que hacer algo más activo. Nosotros no a principio teníamos planificado hacer algunos laboratorios donde los estudiantes iban a observar animales de verdad, fijados, claro, pero iban a estar ahí y describir y explorar. Y eso no fue posible. Entonces, yo estuve pensando y decidí crear lo que yo llamé una WikVet, ¿ya? Que sería una Wikipedia de vertebrados chilenos, escrita por ellos mismos en nuestro Canvas. ¿Ok? Esto que ustedes están viendo acá, literalmente el primer y último párrafo de las instrucciones que pasé para ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso para buscar la capacidad de explorar, escribir, discernir buen conocimiento, dar fuentes, citar bibliografía, y etcétera. Todas esas conductas que primer año no existen, fotos, derechos autorales, todo eso. Y bueno, rápidamente lo que hicimos fue dividir los estudiantes en 4 grupos. Cada uno de los ayudantes, que eran por suerte buenísimos, llegaron de biología, con mucha experiencia. Cada uno cuidó de un grupo y cada grupo tenía un tema, ¿ya? Dentro de los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pasamos una lista de especies chilenas, una pequeña descripción, y los alumnos seleccionaron. Ahí, para esta selección, para discutir quién se queda con el pingüino, ya se hizo una primera interacción, ya se hizo una reunión, y ahí empezaron a se relacionar. ¿Ya? Esa fue una primera. La selección ya fue una primera oportunidad de interacción entre ellos. Entonces, en la práctica, para hacer esto en Canvas, lo que yo hice fue, en configuraciones, dejar que profesor, muy abajo de la primera página de configuraciones, cambiar para que profesores y estudiantes puedan editar las páginas, perdón. Criamos una página con, de hecho, criamos 4 páginas con una lista de nombres de las especies chilenas, como ustedes ven acá. Muy importante, no dejamos que los estudiantes vean las páginas, porque si no, ellos podrían explorar todas. ¿Ya? Esta aquí está cerrado. Y publicamos cada una de estas páginas, y esta dirección mandamos para el estudiante responsable, por ejemplo, por el pingüino de Humboldt. ¿Ya? Entonces, de esta manera, los estudiantes podrían editar páginas de nuestra Canvas, pero no podrían encontrar todas las páginas. Entonces, ellos podrían editar solo la que ellos tenían la dirección. ¿Ya? Y el resultado fue ese. Muchos de ellos editaron y crearon una WikVet de una especie chilena. ¿Ya? Ahora, eso todo fue hecho con mucha guía, ¿ya?
una rúbrica que los guió, lo que debería tener cada página, y también cómo sería corregido, que esos ítems serían evaluados, cómo serían evaluados, y se creó una página extra para explicar lo que significa cada uno de estos ítems, lo que ha sido muy importante aprender eso. Evidentemente, eso permitió explorar lo que es la fauna chilena de una manera que nosotros no podríamos hacer en las clases, no habría tiempo. ¿Ya? También avisamos y organizamos que la evaluación sería en pares, lo que nos dio la oportunidad de hacer más 2 o 3 instancias de reunión e integración entre los grupos. Y finalmente, publicamos la página y todos pudieron explorar el trabajo de los otros colegas. Y el resultado fue súper bonito. Obviamente, eles tienen una capacidad de trabajar con imágenes y edición que es sorprendente. ¿Ya? Voy a mostrar algunos pocos ejemplos. ¿Ya? Evidentemente, supera nuestras capacidades de trabajar con media. Y eso. Entonces, al final tenía una página dentro de Canvas que los estudiantes interesados ya vamos a ver mamíferos de Chile, roedores de Chile. Entraba acá, via el Dego y tenía una descripción precisa de todas las características del Dego, atractiva, al gusto de ellos. ¿Ya? Y bueno, fue una sorpresa, fue muy agradable. Y bueno, y este tema también de la responsabilidad ética de ser una corrección por pares, lo sorprendió mucho que ellos estuvieron corrigiendo un colega tan jóvenes. Y tomaron muy en serio esa tarea, sobre todo esta. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, el delfín chileno, también diagramado de manera muy bonita. Y este era el caso para todos. Al final teníamos 81 especies chilenas que se pudo explorar dentro de Canvas, tenía ese sentimiento que había sido hecho por ellos y las ganas de hacer más, y etc. Y bueno, por último tuvimos una sorpresa más, que es el hecho de que muchos de ellos se pusieron a editar imágenes, a usar sus propias fotografías, buscar de sus vacaciones, y lo más bonito que algunos pintaron acuarelas de la especie que le había seleccionado. Y yo encuentro que en este ambiente de profundo estrés ha sido buenísimo, ¿no? Aquí yo muestro dos, una renita y una garza cuca. Entonces, eso, para concluir, yo encuentro que lo más importante que yo saqué de toda esa experiencia fue explorar las lenguajes digitales, sea multimedia, video, pasando mucho documentario, mucha foto, y dejando a ellos la posibilidad de usar su lenguaje digital, que fue editar una Wikipedia, diagramar, editar foto, juntar, hacer montajes. Y para terminar, la retroalimentación de la encuesta docente más repetida fue que clases cortas, intensas, y muchos de ellos decían era importante conversar sobre la situación actual. Yo en general preguntaba antes de la clase cómo está. Yo sé que está difícil para todos, para el profesor también, pero ellos valoran mucho, aparentemente valoraron mucho parecer que havia alguém responsável e compromissado, pelo menos um modelo, um referente, digamos assim, neste momento tão difícil. Isso. Buenísimo. Gracias, Joao. Dejemos de compartir pantalla para que nos podamos ver las caritas y
Ya atendemos. En el chat no hay ninguna duda. No sé si alguien quiere plantear algo, algún comentario. Aló, ahí. Pablo, adelante. Sí. Hola. Hola, Joao. Hola a todos. Disculpen, llegué un poco tarde, estaba en el diplomado de docencia, no terminaba. Pero alcancé a ver buena parte, Joao, de tu presentación me tenía muy intrigado. Nosotros estamos en la misma escuela. Soy Pablo Lillo de Medicina Veterinaria, médico veterinario. Joao, te quería preguntar, ¿tú tienes conocimiento sobre, o habías tenido temas de docencia antes, o esto ha sido una exploración personal tuya, una investigación tuya de metodologías? Porque yo veo en lo que nos has presentado muchas cosas que están súper descritas, y no sé si de alguna manera tú las has conocido y las has aplicado, o las has aplicado naturalmente. Mm, no sé si me explico con mi pregunta. La verdad es que, decir, yo no estudié eso así como una guía, Ujú. pero ha sido un interés de la vida toda. eh, Estos temas, además, a mí me gusta la fotografía, me gusta la zoología desde pequeño. Bueno, no sé. Ahora, ¿cómo yo llegué a eso? La parte de la WikVet, yo fui buscar cómo editar una página de Canvas, dejar que alguien edite una página de Canvas, pero no tenga control del Canvas. ¿Ya? Claro. Esto yo busqué en la internet, pero la idea de hacer una WikVet fue creciendo de la conversa con los estudiantes, con los ayudantes y tal. El tema de la zoología es muy pasional, así es como yo me acostumbro reír con mis colegas que son zoólogos, paleontólogos, que ellos son de la poca gente que sigue haciendo en su vida profesional lo que hacían con 8 años. Entonces, eso. Pero no fue un guía, fue una exploración. Y de hecho, el primer mes fue de exploraciones. Por ejemplo, yo hice una instancia en vez de hacer una clase, yo hice una discusión. Yo di como temas para que exploren y no resultaba. Ellos decían, pucha, yo no sé si lo que estoy leyendo es cierto, no sé si estoy buscando, no me gusta. Así que llevamos un mes para llegar a esta forma. Fue un mes de experimentación, el primer mes, de verdad. Ujú. Se fue construyendo. Porque la verdad que nadie esperaba eso. No, seguro. ¿No? Oye, pero es Buenísimo. impresionante. Yo estoy muy sorprendido porque, perdón si me tomo un poquito más la palabra, porque veo cosas como aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, de maneras construidas, de manera tanto mejor que he visto en otra gente que sí entiende, o sea, más que ha estudiado sobre eso. Así que quiero felicitarte Ah, por esa naturalidad de ser profesor. Impresionante. A mí me gracias, impresionó mucho. Pablo. Ha sido interés de Mm, la vida toda. Yo he leído. Soy hijo de profesor y profesora también. Yo creo que está ayuda. claro. Y también Buenísimo. esa conexión que hay con el estudiante, ¿verdad? De abstraerse de tu propia generación y decir, bueno, ¿cuál es la vida que ellos perciben? ¿Cómo perciben el entorno? Y tratar de entregarle eso, creo que es también un esfuerzo súper súper destacado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Javier, o sea, Javier tenía una duda. Y luego pasamos a Loreto y al final podemos seguir retomando también. Sí, muchas gracias, Joao. Me gustó mucho tu diagnóstico del principio porque es exactamente lo que yo percibo en mis clases y la razón por la cual yo quise venir a este taller. O sea que la idea de la clase invertida no funciona si la entendemos en que habría que haber leído artículos o capítulos de manual antes de llegar a clase y que durante la clase haya una conversación y interacción entre los alumnos. Esto efectivamente no funciona. Entonces me gustó tu respuesta, que es, en vez de esperar algo, proyectar algo. Decir, vamos a hacer algo. Ahora, mi duda es acerca de la carga de trabajo que esto implica para el estudiante.
Vi que Ya. tú hacías 2 módulos por semana de 45 minutos. Mi pregunta era, ¿el trabajo que los estudiantes tienen que hacer en grupo, tú lo consideras como un trabajo extra a estos módulos o eliminaste algunos módulos módulos sincrónicos para dejar un espacio de trabajo para los grupos? Ya. Gracias. De hecho, mira, yo aprendí esto en la carne. Yo, ahí por la quinta clase, yo le pasé un texto buenísimo de Richard Dawkins, un texto, un buen escritor de divulgación científica, ya no era ni un libro didáctico, ya, era un, y me junté con ellos para discutir eso, y no prendió. Había como 8 que habían leído, y eso yo tengo sentimientos encontrados sobre eso, porque yo no quiero infantilizarlos, yo quiero que en la universidad ellos aprendan a leer y que se sienten y lean un texto. Y este texto que pasé no era difícil, ¿eh? Este texto yo lo leo en la playa, es buenísimo. Entonces, eso también nosotros vamos a tener que apretar. Vai haver um momento que vai ter que ler um livro difícil. Pero, de qualquer maneira, o que eu hice ao diagnosticar que não era algo que não prendia com todos, e há que entender também que, a princípio, essa transição colégio-universidade é muito diferente. Há alguns que não estão acostumados com isso. Era normal que a 10 estudantes era muito fácil ler, tinha este hábito, e a os outros não. Então, ok, vamos fazer um vídeo. O que hice é, eu tinha 3 horas de classe mais ou menos, a primeira hora eu liberava para responder a encuesta. Então, esta primeira hora, eles viam o vídeo, respondiam a encuesta, e quem prendia, e eram muitos, tinham material suplementar, que às vezes era, em geral, era muito vídeo e muito texto sobre o tema. E aí se quedavam muitos provocados por el primeiro vídeo e a encuesta, hasta que chegava o momento da classe. E aí veniam 2 módulos. E esta grande, isso era sempre, ¿ya? Então, 1 hora para hacer a encuesta, depois 45 minutos de classe, 20 de intervalo, mais 45 minutos de classe. E isso saliam todos assim como relajado. E o tema do grande trabalho da Wikivet, o que eu hice é não passar um horário extra, pero diluí-lo em todo o semestre. Então, nós já, a princípio, partimos, você tem tempo para explorando. Não foi uma coisa assim como intensiva, mas sim distribuída. Assim que não passei um horário extra e funcionou. Evidentemente, ao final do semestre estavam todos mais apurados, mas não foi assim como pesado. Buenísimo. Gracias, Joao. Vamos, Loreto. Después podemos seguir con más dudas, si es que hay para Joao también. Súper. Ya. ¿Cómo están todos y todas? Quería contarles un poco cómo fue mi experiencia el semestre anterior. A mí el curso que yo les voy a mostrar es un trabajo que yo realicé el segundo semestre, así que ya me libré un poquito de los problemas que plantea Joao, que fue al inicio, porque no me tocó probar tanto, sino que ya venía con un primer semestre de virtualidad. Entonces ahí fue un poquito más fácil, ¿ok? Les quiero comentar primero que también evidentemente el tener un curso en de primer año y además en enseñanza remota tiene desafíos. Joao ya nos contó algunos. Yo visualizaba que uno de los primeros desafíos era poder motivarlos, ¿cierto? Estamos en una clase que ellos están al otro lado de una pantalla, que tú ni siquiera sabes muchas veces si están o no porque están con sus pantallas negras. Entonces, el primer desafío era tratar de motivar la participación de ellos en la clase. El segundo era realizar una clase dinámica y efectiva, que ojalá fuera una clase activa, que ellos se pudieran involucrar y que a mí me permitiera también generar el conocimiento y cumplir con los desafíos y los resultados de aprendizaje que tenía propuestos. Respetar la diversidad en aula, porque evidentemente hay estudiantes que son muy participativos, que no tienen ningún problema en prender la cámara. De hecho, ahora yo lo veo, hay algunos que están con su cámara prendida y otros que no, quizás son más tímidos. Entonces ahí también tener un respeto por el estudiante que está llegando y que evidentemente son ellos muy diversos.
Y promover autonomía. Yo creo que este fue un desafío bien importante, porque como son estudiantes de primer año, muy bien decía Joao, ellos vienen con un sistema bien escolarizado, entonces promover la autonomía era algo muy importante como un desafío en el curso. Les voy a contar un poquito el contexto de mi curso, que en realidad no es solo mío, nosotros lo hacemos 2 colegas. El curso se llama Biología Preliminar y es un curso que es para estudiantes de primer año del programa PASE. No sé si ustedes conocen el programa PASE, pero es un programa que tiene la Universidad de Acceso a la Educación Superior, que está pensado en estudiantes de colegios más vulnerables, que muchas veces no les alcanza el puntaje para entrar a la universidad, pero ellos fueron estudiantes de excelencia en sus liceos. Entonces entran por una vía de admisión especial. Lo primero que se hace es un curso este curso de nivelación en biología para todos aquellos estudiantes que en la prueba de conocimientos no tuvieron buenos resultados. Se les hace como una especie de prueba de diagnóstico y cuando ellos no tienen buenos resultados en el diagnóstico, entonces toman este curso que es un curso de nivelación. Todos los estudiantes del área, evidentemente ciencias, que tienen alguna relación con la biología. Es un curso de 5 créditos, por lo tanto tiene un módulo de clase a la semana y un módulo de taller. Nosotros, las profesoras, estamos a cargo del módulo de clases y tenemos un ayudante que está a cargo del taller, que nosotras lo preparamos en conjunto, o sea, siempre en conjunto, y el taller está pensado evidentemente en lo que se realizó en la clase. Y el curso se divide en 2 unidades. Una primera unidad que realiza mi colega Carolina Álvarez, que es la unidad de biología celular, son 8 clases, y una unidad final que es la que me corresponde a mí, que es la unidad de fisiología, que también son 8 clases. Entonces, ¿cómo trabajamos las sesiones de clase remota? Aquí, como bien dijo Joao, yo creo que algo bien importante es que uno tiene que tener una muy buena estructura. Ya el estudiante se le facilita el trabajo cuando uno tiene una estructura de clases que se va repitiendo y que ellos ya saben más o menos a lo que van. Entonces yo iniciaba mi clase siempre con primero una clase sincrónica que tiene 80 minutos, evidentemente que 80 minutos era muy, muy largo hacerlo todo de corrido, entonces yo hacía un break musical a los 40 minutos de clase. Ese break musical duraba de 10 a 15 minutos, dependiendo cómo hubiese sido el primer tiempo. Hacía una actividad de inicio para levantar ideas. Entonces, acá lo que tratábamos de hacer era ver qué recordaban, qué sabían, qué habían estudiado antes sobre el tema que íbamos a trabajar esa clase. Después teníamos una actividad, un contexto y una actividad motivacional para que ellos trataran de construir su propio conocimiento, y después, basándome en esto, yo realizaba la clase sincrónica, más bien el modo cátedra, que tampoco era muy larga, aproximadamente unos 30 minutos. Y finalmente terminábamos con una actividad de cierre para aplicar lo aprendido. O sea, ellos tenían que siempre terminar aplicando lo que habían aprendido durante esa clase. Lo que voy a hacer ahora, evidentemente, es contarles un poco cómo lo hicimos. Entonces, primero, ¿cómo levantamos ideas previas? Esto muy rápidamente, siempre utilicé Mentimeter, a veces preguntas abiertas, a veces nube de palabras, a veces una pregunta simplemente de opción múltiple que ellos tenían que responder. Era para ver un poquito, ir sondeando cómo era el conocimiento que traían. Bueno, acá les muestro un ejemplo. Acá simplemente puse una pequeña situación, ¿cierto?, en la cual yo esperaba que ellos me dijeran qué esperaban que le ocurriera a esta rata que había tenido una lesión en la médula espinal. Entonces, ahí ellos colocan, si se dan cuenta, todos colocaron cosas bien distintas, porque no hay una palabra que se destaque en la nube de palabras. Parálisis, muerte, cosas que yo podía indagar en el fondo si alguna noción tenían respecto al tema. Esto se relacionaba con la clase de movimiento, contracción muscular. Entonces después venía una actividad de contexto y una actividad motivacional que duraba aproximadamente 20 minutos. Yo le puse a este taller, hice talleres de distinta naturaleza, pero esto se llamaba Construyendo Conocimiento con Música, y la trabajábamos de manera grupal. Entonces yo les daba una actividad que ellos tenían que ir a hacer una sala de Zoom. Entonces ahí yo creaba los grupos de manera aleatoria, cosa que siempre les tocara trabajar con distintos compañeros. Y eran grupos de 4 más o menos compañeros, donde ellos debían ver un video. En este caso yo utilicé bastante un video de este grupo argentino que se llama Los Mitocondrios, que realiza muchos videos relacionados con la fisiología, y son muy divertidos, y además con canciones que ellos conocen. Entonces usé este video cortito que era sobre contracción muscular. Y les pedí que hicieran un glosario,
que fueran anotando todas las palabras que ellos escucharan en el video y que no entendieran o que les llamaran la atención, y además que trataran de describir el orden temporal de los eventos de la contracción muscular esquelética. Trataran, basándose en el video, trataran de hacer este ejercicio, que no era fácil, porque el video es bien específico, a pesar de que es una canción y como es bien como chistoso. Está bien hecho. Yo, evidentemente, es un video que está hecho por estudiantes de medicina. Yo lo analicé previamente y son muy buenos los videos y están en términos de contenido disciplinar muy bien hechos. Después hacía el break musical. Después que terminábamos esta actividad teníamos un break musical donde ellos 10 minutos yo les ponía música, partí poniendo música de mi gusto y después ya les pedí que ellos propusieran canciones para que se motivaran y tuviéramos un descanso. Y fue bien entretenido porque les gustaba mucho esto. Y después ya pasaba el contenido, ¿cierto? 30 minutos de clase expositiva donde ya allí les explicaba cómo ocurría la contracción muscular y nos íbamos basando en toda la actividad que ellos habían hecho. Entonces, aprovechábamos de completar el glosario, qué términos habían escrito, completar cuál era la definición y la participación de esa molécula, por ejemplo, en la contracción muscular, como la troponina, la tropomiosina, que son proteínas relevantes, ¿cierto? Entonces ahí construíamos ya la clase con conocimiento disciplinar. Y una vez que terminaba la clase expositiva, cerrábamos con una actividad aplicando lo aprendido. Yo aquí les ponía un pequeño caso, en este caso me basé en algo bien contingente, ¿cierto? Lo que le pasó a este líder opositor ruso que salió esto en las noticias el 20 de agosto del año 2020, que se generó entonces bueno, aquí lo que hicieron fue básicamente tratar de matarlo con una sustancia tóxica. Entonces, en el fondo, explicando lo que hacía esta sustancia tóxica, que es una neurotoxina que inhibe la acetilcolinesterasa, ellos tenían que relacionarlo y qué le pasaba entonces qué le había pasado a esta persona respecto a su contracción muscular. Entonces, esta era la actividad de cierre donde ellos podían aplicar lo que habían aprendido durante la clase. ¿Cómo evaluábamos? Bueno, en los talleres ellos tenían la oportunidad siempre tenían un pequeño mini test, un control en el taller que venía a la clase siguiente, ¿cierto? Relacionado al tema de la clase anterior. Ellos tenían un control donde se evaluaba lo aprendido y también se continuaba la discusión respecto a los casos, porque generalmente el control y el taller mismo, el desarrollo del taller que también se evaluaba, también contaba de casos y muchas veces quedaba el caso que yo había dicho para que ellos lo pudieran desarrollar durante el taller y poder entonces describir cuál era la resolución del caso y comentarlo con sus compañeros de grupo. Pero finalmente, una vez que terminamos de pasar todo el contenido, ahí les dimos una actividad un poquito más desafiante. Nosotros en versiones anteriores del curso lo que utilizábamos era una modalidad de roleplay, donde se les entregaba a cada uno un caso clínico relacionado con los distintos contenidos que habíamos visto y ellos hacían un roleplay del caso clínico. En contexto remoto esto no era posible. Entonces lo que se nos planteaba era, bueno, ¿y cómo hacemos que ahora ellos presenten esto sin tener la posibilidad de hacer un roleplay? Entonces se nos ocurrió que hicieran un video. Simplemente les di el desafío, les voy a entregar un caso clínico y ustedes van a tener que hacer un video. Sin darles mayor noción de cómo hacer un video, porque en realidad lo único que yo hice fue mostrarles algunos ejemplos de curso anterior que me habían realizado algunos videos y ellos lo que hicieron fue hacer videos. Y lo que quiero mostrarles es un poquito lo que resultó de esto, que fue bien bonito para mí en realidad. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que ustedes vean mi otra pantalla. Aquí tenemos entonces el repositorio, porque acá tuvimos que hacer un drive, porque Canvas no soportaba el peso de los videos, entonces a diferencia de lo que hizo Joao, tuvimos que generar un link de drive donde ellos pudieran compartir los videos. Quiero mostrarles esto porque es la creatividad. Fíjense, acá tenemos uno que lo hicieron con 31 minutos, y otro grupo que fue a grabar a la universidad y realmente hizo un roleplay con ellos mismos, haciendo el video, actuándolo, ¿cierto? Pero les voy a mostrar esto porque quiero que visualicen la creatividad de los estudiantes. Parece que, a ver, creo que no se compartió el audio, ¿lo escuchan? ¿No? Ya, lo voy a detener un poquito porque me olvidé de compartir el audio, entonces lo que voy a hacer ahora es compartir el audio.
Ahora sí. Este programa contiene dramatizaciones. Los nombres y las características de ciertos pacientes han sido cambiados. Estas son las historias inéditas de la sala de emergencias. Sala de emergencias. Historias inéditas. Se recomienda discreción. Era un día frío de otoño. Carlos, un joven universitario, volvía a su departamento luego de una larga jornada de estudio. Este quería llegar lo antes posible para usar su calentadora parafina. Tal como tenía pensado, Carlos lo primero que hizo fue prender su calentadora parafina, y de paso también se abrigó. Luego se preparó para cenar. Se sirvió unas ricas humitas, y se puso a pensar en todas las tareas que le quedaban por hacer, y en eso comenzó a sentirse algo mareado. Me duele la cabeza, y veo borroso. Los síntomas de dolor de cabeza, mareo, debilidad y visión borrosa llevaron a que Carlos se desmayara. Más tarde, sus amigos pasan a visitarlo, encontrando a Carlos tumbado en el suelo. Rápidamente llamaron una ambulancia para llevarlo al hospital. El rango normal de presión parcial de oxígeno oscila entre 75 y los 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, el paciente, al tener un valor tan elevado, nos indica que sus pulmones no están recibiendo oxígeno suficiente. La presión parcial de oxígeno indica la eficacia de la ventilación alveolar. Dada la capacidad de la difusión de dióxido de carbono, el rango normal oscila entre el 35 y los 40 milímetros de mercurio. Para determinar el porcentaje de saturación de oxígeno normal es entre 90 y 100%. Por lo tanto, el paciente, al tener un valor de 50%, nos indica la aparición de hipoxemia. Esto tiene relación a la dificultad de respirar. Doctor, ¿cómo está Carlos? Jóvenes, Carlos sufrió una intoxicación por monóxido de carbono, pero no se preocupen, que con el adecuado tratamiento que le estamos brindando, él se irá recuperando lentamente. Doctor, por favor, ¿nos podría explicar cómo es que Carlos llegó a intoxicarse con monóxido de carbono? El origen exacto no se ha determinado todavía, puesto que el monóxido de carbono es un gas tóxico imperceptible. Este no tiene color, sabor ni olor. Bueno, les estaba mostrando eso como un ejemplo para que ustedes vieran la creatividad de ellos, que son realmente sorprendentes, porque yo no entendía cómo habían logrado actuar a sus animalitos para poder mostrar lo que estaban mostrando. Y bueno, solamente para terminar, decirles algunas consideraciones en relación a lo que yo les acabo de mostrar. Lo primero, no todos los estudiantes responden de la misma manera. ¿Ya? Esto es bien interesante porque evidentemente uno se motiva mucho y cuando ve de repente estas cosas bien sorprendentes, se da cuenta que no todos los grupos funcionan igual. Algunos grupos se afiatan mucho y funcionan de manera muy colaborativa y hacen cosas muy geniales, y otros grupos en general les cuesta más, no tienen problemas internos y evidentemente no logran un proyecto tan interesante o motivador como otros, ¿cierto? Si no prenden sus cámaras, tranquilo. Y al final yo me relajé porque por más que les decía, chiquillos, cuando por lo menos ustedes conversen, prendan sus cámaras. En algunos casos funcionaba, en otros casos era prácticamente imposible, así que finalmente me relajé y los dejé trabajar como a ellos les acomodaba. No tengan miedo de desafiarlo, porque yo tenía miedo, decía, pucha, pero ¿cómo si no les enseño a hacer un video? ¿Cómo van a hacer un video? Lo hacen porque buscan tutoriales, como lo hizo Joao, uno también lo hace, entonces ellos lo logran, y como se manejan bastante mejor, yo creo que muchos de nosotros en lo que es la internet, ellos logran hacer todo lo que uno les pide sin problema. Así que yo creo que el miedo al desafío es algo que tenemos que perder como docentes. Y lo otro, preparar bien la clase considerando tiempos que puedan retrasarla. Hay veces que hay imponderables y uno dice, pucha, tengo todo estructurado para que funcione de esta manera, y lamentablemente no funcionó así porque no se te cayó la cámara o porque no te funcionó el video o cualquier cosa que en realidad uno pide. Entonces, tratar de tener siempre como un as bajo la manga de qué hago en caso de que esto no me funcione. Eso, muchas gracias.
Gracias, Loreto, te pasaste. Tenemos algunas preguntas para ti en el chat. Nos preguntan primero cuántos alumnos son en tu curso, y lo segundo que pregunta Daniela es si esta lógica está en todas las clases, si no en cuántas, cómo impactó en los contenidos de tu curso, si lograste pasar todos los contenidos o tuviste que profundizar en algunos y eliminar otros. Ya, como yo les contaba, este es un curso que en general es bien chiquitito. Este semestre tuvimos 20 estudiantes, por lo tanto era muy fácil trabajar porque eran muy poquitos, pero la metodología yo también la he usado en cursos, por ejemplo, de enfermería, que son 120, así que en realidad yo creo que lo único que tiene que hacer uno es simplemente armar más grupos, lo que significa tener un equipo mayor de apoyo de ayudantes que se puedan ir paseando por los grupos y que te puedan apoyar en que estén trabajando efectivamente de manera colaborativa. Entonces, para este tipo de actividades no creo que sea tan relevante el tema de los grupos. En el curso que tuvimos el segundo semestre, tuvimos 106, y tuvimos 23 grupos de trabajo, por lo tanto presentaron 23 videos, así que al final lo voy distribuyendo así en el tiempo, no todo el mismo día porque si no es imposible, ¿ok? Respecto a si usé siempre la misma metodología, o sea, la estructura de la clase era siempre la misma, un levantamiento de ideas, una actividad de contexto, la clase y después al final una aplicación. Pero dependía del contenido, era lo que yo hacía. A veces habían videos musicales, otras veces iniciábamos con una noticia que tenían que analizar en grupo, íbamos cambiando las actividades dependiendo del tema que íbamos analizando. Y respecto a si tuve que dejar contenido, sí, tuve que acotar contenido y quedarme con lo más relevante porque ya no era mi clase presencial de cátedra de, no sé, en lo que hacíamos normalmente era una clase presencial de 60 minutos, considerando igual los tiempos que hay entre medio, ahora tenía 30. 30 minutos para yo, pero como ya habían tenido una experiencia de hacer algo previo, ya algo les había quedado, entonces se facilitaba también la clase, el tema de transmitirles la información, que también la iban a encontrar evidentemente en el libro. Entonces, sí, consideré los elementos más relevantes en relación a la clase. Ya, más preguntas en el chat. Si es que tus ayudantes van a todas las clases. Bueno, creo que igual habías contestado esta pregunta de cómo funcionan los grupos, si hubo dificultades para que trabajaran todos. En este grupo no, en este grupo curso que era chiquitito, el ayudante no estaba presente. Solamente yo me encargaba de ir entrando a los grupos porque eran 5 grupos de trabajo, pero en los cursos masivos sí yo pido apoyo. Ahí pido apoyo a los ayudantes para que cuando tengo una clase con una actividad grupal, pido apoyo que estén por lo menos la mitad de ellos. Si tengo 6 ayudantes, le pido a 3 que me estén apoyando en una clase, otros 3 me apoyarán en la otra clase. Siguen preguntando sobre la rúbrica, asignaciones de roles. Sí, súper. Eso es una muy buena pregunta. En este caso, en esta actividad, nosotros siempre cuando hacemos la actividad final, que es el caso clínico, tenemos una rúbrica que ellos conocen con anterioridad, ¿cierto? Antes de que ellos empiecen el trabajo, saben que les vamos a evaluar. Y lo que hicimos, además, fue una coevaluación de pares. Por lo tanto, con la misma rúbrica que evalué yo, mi nota valía un 50%, la nota del ayudante valía un 30% y la nota del otro grupo de ellos mismos valía un 20%. Entonces eso los motivaba también a revisar el video de otro compañero, ser crítico respecto al cómo evaluar a los compañeros y justificar por qué les estaban poniendo esa calificación. Y yo les dije, la nota, como tenemos una rúbrica, la nota no puede ser un punto de diferencia. Si el profesor evalúa con un 6, ustedes no pueden evaluar con un 4. Porque es obvio que estamos usando la misma rúbrica, entonces no debería haber y hubieron variabilidades mínimas. Un grupo, si yo evaluaba con un 6.5, ellos evaluaban con un 6, porque son más críticos en general, medio punto de diferencia, pero nunca hubo más que eso. Siempre me pasaba que la nota mía era un poco más alta que la del ayudante y que la de la evaluación de pares. Y respecto al tema de asignar roles, no lo hice, pero ahora estoy haciendo un curso TAB y ahora sí lo hice y me ha funcionado bastante mejor. En todos los talleres grupales ellos tienen que identificar un líder, tienen que identificar un secretario, y les di todos los roles y esos roles los tienen que ir rotando. Por lo tanto, todos van a tener en algún minuto del mes de enero, porque tienen clase todos los días, entonces todos van a tener un rol distinto en algún minuto de taller.
Nos queda un poquito de tiempo, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta ahí oral. Hola, yo quiero primero que nada felicitar a los dos colegas, que me pareció extraordinario el trabajo que han hecho. Y ustedes se dan cuenta en los dos, el tema de las mascotas y de los animalitos. A mí me pasó lo mismo en clase. Yo finalmente, yo soy soy profesora de deporte, yo hago gimnasia aeróbica, acondicionamiento físico. Y tuve que aceptar a las mascotas como parte de la clase, estaban al lado, se querían meter, estaban encima de ellos, hay una alumna que hacía las flexiones con el perrito encima. Entonces, me di cuenta que de verdad para ellos las mascotas fueron muy importantes, fueron como una contención, un apoyo. Yo Entonces, hago clase de medicina veterinaria y yo era el único sin mascota. Había hasta un pollo. Entonces, de verdad que encuentro que el video, oye, qué genial el video con los animalitos y así, todas esas cosas, y el interés de ellos seguramente por las... bueno, y qué lindo que la carrera de veterinaria se haya abierto. Así que no, felicitarlo, me dejan con muchas ideas también, así que felicitarlo, eso, nada más. Muchas gracias. Pablo tiene la manito levantada. Sí, muchas gracias. También quería felicitar a Loreto, se nota un súper trabajo realmente, es estimulante de ver cómo desarrollan estas estrategias diferentes y que merecen, igual que yo, un montón de pega. Es mucho, mucho trabajo de búsqueda de fotografías, de videos, de entender cosas que el estudiante sabe más que tú, como decía Loreto, que saben perfectamente mejor cómo editar un video que nosotros. Y me gustó eso de no temer a desafiarlo. Creo que esas estructuras también son súper importantes. Yo te quería hacer una pregunta con respecto al proyecto. Si tú hacías una evaluación intermedia, este proyecto dura todo el semestre, me imagino, y No. si esta rúbrica compartida, que era muy buena, me gusta mucho, si hacías un seguimiento sobre eso. Sí, no dura todo el semestre porque la primera parte del semestre la hace mi colega y ella hace otro proyecto distinto. Y en el segundo, primero yo hago mis clases y en las últimas 2 semanas ellos trabajan en el proyecto. Entonces yo les dejo como las últimas 2 semanas más o menos libres para que trabajen y tienen aproximadamente 3 semanas porque les entregamos el caso clínico como 3 semanas antes de que ellos presenten. Perfecto. Ya, perfecto, entiendo. Bueno, muchas gracias, realmente súper entretenido. Y yo estaba respondiendo a una pregunta por chat. Dije que son más horas de dedicación para preparar las clases. Mucho más. Mucho más. Sí, es más tiempo. Que te imaginas que... Pero es que claro que yo hago era la primera versión, pero para uno que ya tenía un curso. Yo he hecho cursos parecidos, ya tenía más o menos programado, había laboratorios con guías, había diapositivas, pero ahora eso de buscar, upload, download, todo eso son horas y horas, en general por la noche cuando las niñas están durmiendo. Ha sido durísimo. Sí, ha sido un semestre, unos años muy, muy complicados para todos. Yo quería darles una pista. Eso que comenta Pablo es también verdad. Sí. Eso que comenta Pablo, yo me quedé con el sentimiento de que había construido algo, por la manera, por la calidad. ¿ya? Esto es una cosa que yo resgato. De hecho, hice mucho backup, porque ha sido casi como escribir un libro. Sí, lo otro que quería comentar que de repente no sientan miedo a la ridiculez, porque yo cuando partí con este video de los mitocondrios, yo me acuerdo que se lo mostré a mi hija, y me dijo, mamá, ¿cómo le vas a mostrar eso a estudiantes universitarios? Y yo le dije, bueno, si lo van a ocupar, total, igual les va a servir. Y me acuerdo que les puse el video y en la evaluación docente, incluso un alumno me escribió un mail y me dijo, profesora, nunca se me va a salir de la cabeza la canción de las glándulas suprarrenales. Y yo dije, funcionó. O sea, eran estudiantes de enfermería, segundo año, estudiantes de química y farmacia, y el desafío es complejizar. Tú puedes usar el mismo video con un curso de primer año donde le haces una pregunta muy simple y con los estudiantes de tercer año donde los desafías más allá. Entonces, en el fondo, el mismo material uno lo puede usar en cursos distintos, con la diferencia que tiene que haber un desafío más grande si un curso de tercero versus un curso de primero.
Buenísimo. Muchas gracias por los aportes, estamos justo en la horita. De verdad, muchas gracias. Me permite Dale, añadir una cosa, me quedé pensando sobre que el Pablo me dijo, tú ya conocías esas cosas. De hecho, ya conocía y había pensado mucho, pero la experiencia en el diplomado y la interacción con el CDDoc fue muy útil ver que la universidad quería eso, ¿ya? Y que estimulaba eso. Entonces, de esta parte, el hecho de que, oye, le gusta que yo haga una clase invertida, con conocimiento constructivo, esta parte fue lo que yo resgato mucho. Creo que tú vas a tener esa experiencia ahora en el diplomado. Gracias por eso a ustedes. Bueno, esa es la intención, ¿no es cierto? Tratar de llevar todas estas dinámicas que funcionan y que son un aporte para el aprendizaje profundo de los estudiantes a todo el cuerpo. Así que, de verdad, muchas gracias, Joao, Loreto, se han pasado por el tiempo y por la disposición a querer compartir.